Las guerras en el mundo siempre han sido una preocupación, una inquietud, un miedo indescriptible de quienes las viven y del resto de la humanidad. Sobre todo si estas son internacionales o son globales y no se diga las guerras mundiales. La geopolítica es muy canija. La geopolítica mundial está viviendo en este momento movimientos de ajedrez estratégicos que nos ponen nerviosos a todos, a los mercados bursátiles, a los líderes de los países, a los ciudadanos, a los líderes políticos y desde luego a la humanidad entera. De eso no hay vuelta de hoja. La visita de Biden a Ucrania, que fue sorpresiva, en plena guerra, imagínese usted, aunque se notificó a Moscú para que no fueran a bombardear cuando estaba Biden ahí, pero aportar armas, aportar tanques, aportar fuego antiaéreo a Ucrania, como lo ha hecho también Inglaterra, Alemania y Francia y otros países que apoyan a Ucrania. No se meten en la guerra por el asunto de la OTAN. Si ellos participan porque Ucrania no es miembro de la OTAN, entonces provocarían una tercera guerra mundial. Esa es la razón fundamental por la que aportan, apoyan, reciben a sus refugiados, como lo hace Polonia y otros países en el mundo. Ya son prácticamente 6 millones de refugiados ucranianos, mujeres, niños y ancianos que tuvieron que salir de Ucrania buscando sobrevivir, y los hombres fundamentalmente se quedaron a enfrentar la guerra con Rusia. Sin embargo, esta visita de Joe Biden a Ucrania en plena guerra, simple y sencillamente provoca que el respaldo diplomático de los Estados Unidos, pero que también es militar, a Ucrania en esta guerra, provoque reacciones de los rusos. Ahora Biden anda en Polonia, que como parte de una gira emprendió por aquellos lugares. Sin embargo, pues Polonia es el principal receptor de refugiados ucranianos, productos de la guerra que se ha tenido que llevar a cabo. La migración que se ha tenido que llevar a cabo por los que hoy son refugiados. Y recordemos que Polonia fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial cuando Hitler decidió invadir Polonia y empezó la Segunda Guerra Mundial. Por eso es muy importante poner atención a las cosas. Los aliados, el bloque de aliados contra la invasión rusa, estamos hablando pues obviamente de una geopolítica en la que está encabezado por Estados Unidos, Francia, Alemania, Gran Bretaña y otros países, fundamentalmente los miembros de la OTAN, que dan su apoyo a Ucrania. Sin embargo, Rusia responde de inmediato y rompe el acuerdo con Estados Unidos sobre desarme nuclear. Imagínese usted, ya no tengo acuerdo contigo, puedo seguir produciendo armas nucleares, o agárrate, te estoy mandando el mensaje de que si siguen apoyando a Ucrania y Ucrania nos empieza a dañar, no nos vamos a tentar el corazón en tirar bombas nucleares donde queramos tirarlas. Entonces, mientras esto sucede, uno de los líderes militares y políticos más importantes de China el día de ayer fue a visitar a las Fuerzas Armadas de Rusia y les hizo ver que están en su legítimo derecho los rusos de defender las tierras que les pertenecen. Ya se puso abiertamente China a favor de Rusia y de la invasión a Ucrania. Obviamente la geopolítica nos dice lo siguiente: Estados Unidos y sus aliados apoyan a Ucrania, mientras que Rusia, Corea del Norte, Irán y los países socialistas dictatoriales, sobre todo de acá de América, como Cuba, Venezuela, Nicaragua, apoyan a Rusia. ¿México a quién apoya? México es un país de paz y ha dicho que repudia o reprueba la invasión rusa a Ucrania y se ha mantenido ahí, pero por otro lado tiene dos grandes polarizaciones. Por un lado,
con su socio comercial Estados Unidos de América, su vecino histórico, con quien tiene la mayor fortaleza económica, migratoria, cultural, simple y sencillamente con quien tiene todos sus intereses económicos y de vecindad, pues es obvio que tiene un gran compromiso y grandes expectativas de las inversiones directas que se hacen por norteamericanos y canadienses y muchos otros países que son parte de los aliados de Estados Unidos. Con ellos México tiene grandes negocios económicos. No puede haber equivocaciones, no puede haber dobles lenguajes ni coqueteos en las relaciones, por ejemplo, con Cuba, andar condecorando al dictador cubano. Claro, esto fue antes de esto último que le comenté de la polarización entre Rusia y Estados Unidos. Entonces estamos en un foco rojo en la geopolítica internacional por la relación de México, por un lado con los Estados Unidos, te quiero mucho, invierte conmigo, tráete a Tesla, llévatela al sureste o ponla en Hidalgo o en Nuevo León y pon todas tus empresas, te doy todas las facilidades, hacia allá quiero crecer contigo, pon las plantas de LNG, de gas natural, métele a los paneles solares, invierte conmigo, ayúdame a explotar el litio, o yo lo exploto pero te lo vendo, y tantas intereses, mis paisanos que viven en tu país y que trabajan contigo son la segunda fuente de captación de divisas más importantes de la economía mexicana porque mandan dólares, al grado tal que han roto los récords históricos de envíos de dinero a México y han fortalecido mi economía, etcétera, etcétera, le dice México a los Estados Unidos. Sin embargo, el coqueteo con Venezuela, Nicaragua, y Cuba, que están abiertamente con Rusia, pues pone a pensar a todos. Debo de aclarar y debo de decir, para ser muy claro, muy franco con usted que me escucha, que me da su tiempo, que me pone su atención, lo cual agradezco profundamente, nuevamente. Debo decir lo siguiente. La República Popular China, es decir, los chinos, son nuestros principales adversarios o competidores en negocios. Los dos nos estamos peleando. ¿Quién es el principal socio comercial de los Estados Unidos de América por lo que se fabrica en China y por lo que se fabrica y exporta en México? Entonces siempre somos el 1-2, de repente China se sube arriba de nosotros y luego nosotros, pero México lleva la delantera precisamente por la cercanía con los Estados Unidos. Y ahora con estos fenómenos de la relocalización de empresas, producto de las diferencias entre China, Taiwán, Estados Unidos, pues hay cientos de empresas que se van a venir a Estados Unidos o a México. Pero si nos equivocamos en la toma de decisiones políticas y nos ponemos a coquetear con países dictatoriales, socialistas, sin que no respetan los derechos humanos y ahora andan en guerra, porque Rusia invadió Ucrania con una guerra, si nos ponemos a coquetear con ellos, vamos a perder nuestro changarro, vamos a despedazar nuestra relación comercial y de negocios, migratoria y tantas cosas que tenemos con los Estados Unidos de América. Es un foco rojo, un llamado a atención a que el presidente de la República, el canciller Marcelo Ebrard, los gobernadores, la clase política mexicana, no nos vayamos a equivocar. No llevemos al país a una catástrofe o a guerras que no son nuestras. No sudemos calenturas ajenas. México es un país de paz y como tal se puede mantener. Y si se llega a dar una guerra mundial, toco madera porque no suceda nunca, ya veremos qué decisiones tomar, como lo hicimos en la Segunda Guerra Mundial, donde México, a pesar de ser un país de paz, se alió con los que estaban contra Hitler. Y patéticamente en aquel entonces los aliados eran Rusia y Estados Unidos y el resto del mundo,
contra Japón, Italia y Alemania, que eran el otro bloque. Así que hagamos lo correcto y pongámonos del lado de la razón, de lo que nos conviene y de lo que le conviene a México y a los mexicanos. Así de elemental. Saludos, gracias por escucharme, que tenga un extraordinario día. Hasta luego.